hablará para sus propios intereses. Y eso, hermanos, no tiene sentido para la iglesia. La iglesia necesita una palabra. Y no siempre lo que quiere oír es lo que le hace falta, ¿verdad? Seguramente el enfermo no quiere medicina, no quiere un tratamiento, ¿verdad que no? ¿A quién le gusta un tratamiento de 10 inyecciones? Una todos los días, o dos todos los días. Duele. Amén. Pero es lo que el enfermo necesita, un tratamiento. La iglesia lo que necesita es la palabra de Dios. Amén. Y a veces la palabra de Dios no será lo que la iglesia quiera. A veces no gusta la palabra de Dios. Lo dijo aquel hombre llamado Pedro, el apóstol, líder de la iglesia primitiva, el primer hombre que habló, el que predicó el primer mensaje después del Pentecostés, fue Pedro. Meses antes había mencionado: Señor, dura cosa es esta, ¿quién la puede oír? Pero ese mismo que dijo: dura cosa es esta, ¿quién las puede oír? Meses después señala a los judíos y a los romanos y les dice: ustedes crucificaron a nuestro Señor Jesús. Y lo señala. El Señor Jesús que vino a morir por vuestros pecados, ustedes mismos lo crucificaron. ¿Y a quién le gusta que le digan asesino? ¿Y a quién le gusta que le digan pecador? Sin embargo, era el mensaje que Dios estaba hablando a esa gente. 3,000 personas. 3,000 personas reconocieron que habían crucificado a Jesús, que Jesús había muerto por causa del pecado del hombre. Y lo reconocieron, pero de primero, hermanos, se levantaron en contra de Pedro. Habían crucificado al Maestro. Amén. Hermanos, este evangelio tenemos que predicarlo. No podemos esconderlo. El evangelio no es moderno. La predicación no es moderna. Cuando le habla el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos, en el primer capítulo, en el capítulo 12, y le dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a los deseos de este siglo, sino que renovados seamos, para que seamos renovados en vuestro entendimiento. Y la palabra renovación no significa que una nueva revelación, no. Dice: para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, santa y perfecta. Porque el hombre, cuando se humilla, conoce, sabe cuál es la voluntad de Dios. Cuando el hombre no se humilla, no sabe cuál es la voluntad de Dios. Y cuando el hombre se humilla, conoce su palabra, agarra la Biblia, escudriña su palabra y sabe cuál es la voluntad de Dios. Amén. Todo hombre que dice que Dios le habla y no conoce la escritura es un mentiroso. ¿Está escuchando? Todo hombre que diga: Dios me habló, y que hable en contra de su escritura, en contra de su palabra, viene a ser un apóstata mentiroso, que ha sido engañado y por consecuencia engaña. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si tenemos que hablar con temor, todo el que quiera predicar de Cristo, humíllese a Dios, porque Dios exalta al que se humilla. Eso sí es verdad. Amén. Dios da gracia al humilde. Aleluya. Y platicaba con el hermano Israel y con algunas personas que he platicado, con mi propia esposa. A veces yo me pongo a estudiar cuando voy a predicar y me pongo a investigar. Luego me subo aquí a este lugarcito pequeño, y aquí en este espacio tan pequeño, hermanos, tanto estudio, tanto a veces investigación, viene a ser nada.
Porque viene la palabra del Señor más clara traída por su Espíritu Santo, pero que va enfocada en su palabra. Yo una vez le preguntaba al Señor: Señor, ¿por qué si tu palabra dice que el castigo de nuestra paz fue sobre ti, y porque por tu llaga fuimos todos curados, ¿por qué la gente no sana? Si dice que fuimos curados, ¿por qué están enfermos? Y qué interesante, porque esa palabra la dijo Isaías. Amén. En el tiempo de la ley, donde no existía el don de sanidades, donde no existía el don de milagros. Isaías capítulo 53 habla de este acontecimiento, obviamente haciendo alusión a lo que había de venir. ¿Por qué? Y luego el Señor me lleva en su palabra, obviamente, principalmente a los leprosos, que eran malditos y tenidos, hermanos, aislados de la población, aislados de la sociedad. Y el leproso, cuando iba a salir de su lugar a alguna parte, tenía que ir gritando por la calle: leproso, leproso, inmundo, inmundo, inmundo. Y cuando caminaba por las calles, iba a alguna parte por cualquier necesidad, tenía que ir gritando: inmundo, 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 para que la gente se hiciera a un lado y el leproso pudiese pasar, porque la lepra, hermanos, era contagiosa y era considerada como una maldición, una enfermedad maldita. Cuando la mujer que no tenía hijos, que no podía tener hijos, se le consideraba una mujer cuya afrenta superaba cualquier afrenta de las mujeres, una mujer repudiada por la sociedad, una mujer rechazada por Dios, maldita. Eso es lo que representaba una mujer estéril. Cuando había un enfermo, por eso cuando dice aquel hombre Santiago: ¿hay alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia. Escúcheme, por favor. Llame a los ancianos de la iglesia y que le unjan con aceite. Amén. Que le unjan con aceite, porque en aquel tiempo existía un aceite medicinal. Todavía los hay en el pueblo hebreo. Es muy común los aceites medicinales. Aquel aceite de almendras, aquel aceite de higos, aquel aceite de olivas, que son muy famosos para los malestares estomacales. Por eso, hermano, le dice este hombre Pablo a Timoteo: y a causa de tu constante dolor estomacal, bebe un poco de vino. Pero no habla de ese vino que adultera, porque poca levadura leuda toda la masa. Amén. Háblele a los ancianos de la iglesia y que le unjan con aceite. Y luego dice: y la oración de fe salvará al enfermo, haciendo alusión a que muy posible esa enfermedad es por su desobediencia, es por su pecado, es por una maldición. ¿Por qué? Porque Santiago es judío, de tradiciones hebreas. Amén. Entonces venía a mí esa palabra: Señor, entonces cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, fue a romper la maldición, fue a sanarnos de esa maldición generacional, donde hace mención Moisés. Amén. Esa maldición, hermanos, de desobediencia. Por eso, y la gente cuando es sana, que ora el hermano o la hermana por sanidad, ahí actúa el don de sanidades. Porque si el hermano está en Cristo, no está maldito y ha sido libre de la maldición. Porque dice: por tu llaga fuimos ¿qué? ¿Curados o sanados? Amén. ¿Verdad que es diferente? Curados y sanados. ¿Sabe qué es un curandero?
¿Verdad que no es un médico? Curandero se le llamaba a aquellos hombres que curaban con hierbas, que curaban, que eran videntes, muchos de ellos. Y el Señor nos da de su palabra, hermanos. Hoy yo quiero terminar con la 7ª carta del Señor, que habla el Señor a la iglesia, particularmente a la iglesia de la Odisea. Aquí yo quiero que usted preste mucha atención. Es una carta no condenatoria, es una carta, hermanos míos, de arrepentimiento. Lo que sí quiero enfatizar, que tiene que haber temor de Dios. Si yo vengo a este lugar y hablo sin temor de Dios, entonces no habrá palabra de Dios, habrá palabra del hombre, y será quizás una palabra muy bonita, muy atractiva, pero lo único que le va a hacer es sobarle el lomo, sobarle la espalda y decirle a usted que usted es un campeón, que usted es un hombre que tiene un gran potencial, y manipular sus sentimientos. Pero solamente de eso, manipularlo, usted sale y se enfrenta a la realidad del mundo, se enfrenta a los problemas, a las situaciones que enfrenta todos los días, y se va a dar cuenta que es el mismo. Se enfrenta a las mismas situaciones y nos damos cuenta que somos los mismos. Pero cuando le hablo que en Cristo somos más que vencedores, entonces de aquí salimos, pero salimos en Cristo. Amén, aleluya. Porque Él es en nosotros, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Capítulo 3 de Apocalipsis. Aleluya. ¿Hay niños en esta iglesia? El hermano Jesús y el hermano Ángel. Adelante, hijos. Pásenle con su maestra. Ya no hay más niños. Muy bien, excelente. Ya está creciendo su iglesia, hermana Abigail. La hermana Romy y el hermano Javiercito. Ahí le encargo al hermano Javiercito, hermana Abigail. Ahí póngale atención especial, por favor. Los niños, la iglesia está creciendo, hermanos. Amén. Gracias al Señor, los niños están creciendo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. Aleluya. Al 22, antes de ello vamos a orar. Amén. Aleluya. Cierre sus ojos, por favor, y acompáñenme en oración. Padre mío, gracias le doy, Señor, en esta hora, Dios mío, mediodía, la 1 de la tarde, Dios mío. Usted está aquí, Señor. Yo estoy seguro que aquí está usted. Aleluya. Adore al Señor, hermano. Él está aquí. Padre mío, su palabra está en sus manos. Yo le ruego me hable, Dios mío, para que yo pueda hablar a su iglesia, para que yo pueda hablar a su gente, Dios mío. Yo le ruego, Dios mío, me ayude, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y deme de su sabiduría, deme de usted, Señor, deme de su palabra, Señor. Lo necesito, Señor mío. Deme de su palabra, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Oh Dios, reprenda toda obra del diablo, reprenda toda obra del enemigo, reprenda todo estorbo en el nombre de Jesús. Y ayúdenos, Señor, que su palabra llegue, Señor mío. Oh Dios mío, abre a mi entendimiento, hable a mi entendimiento. Deme humildad, Señor. Ayúdeme a ser sencillo en su palabra, Padre mío, para que su nombre sea glorificado en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Capítulo
capítulo 3, versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. ¿No conoces que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Amén. Amén. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Amén. Aleluya. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siéntese. Una carta que al parecer fuera muy dura, es una carta de mucha importancia, hermanos. La última carta, la Odisea, lo que sí es cierto, es la más terrible en cuestión de frialdad. La iglesia de la Odisea es una iglesia que nunca se levantó, una iglesia que hizo caso omiso, que fue destruida por el último terremoto. Ya no se levantó esa iglesia o esa ciudad, incluyendo la iglesia. La iglesia de la Odisea, que está cerca de las otras 6 iglesias en Asia Menor, allí se encontraban muy cercas, 40, 30, 40 y 50 kilómetros una iglesia de otra, muy cercanas. Y el Señor pone principal atención, o pone mucha atención en estas iglesias, que obviamente físicamente ya no existe ninguna, todas están en ruinas, y a todas en su momento Dios le habló lo que necesitaban esas iglesias, que creo que a todas ellas, o al menos a la mayoría, visitó el apóstol Pablo. Aleluya. La palabra la Odisea, una palabra, hermanos, o una ciudad que edificó un hombre llamado Antíoco, que su palabra significa en contra de Dios, y que le puso la Odisea por honor a su esposa. La Odisea, así se llamaba la esposa de este hombre, por eso le puso la Odisea, que significa pueblo de gente. Leo, gente, sea derechos de la gente. Y se enfatizaba mucho en la riqueza, en el bienestar, amén, en la opulencia, en el buen vestir. En esa ciudad había 3 fuentes de ingresos. Una ciudad muy rica tenía 3 fuentes de ingresos. Una, o la más importante, era la comercialización de lana negra, lana de borrega o lana de cordero, negra, muy fina. La otra es que también había escuelas de medicina, principalmente lo que tenía que ver con los ojos. Los que hoy son oftalmólogos, allí los preparaban. Y otra
otra función es que ahí mismo acuñaban sus propias monedas. Había una fábrica de monedas. Era muy rica. Es una ciudad muy rica, más importante que todas las ciudades que están alrededor, al grado que en el año 60 aproximadamente después de Cristo sobreviene un terremoto que la destruyó casi en su totalidad, y el gobierno romano mandó ayuda a esa ciudad de la Odisea, a esa provincia de la Odisea. ¿Y sabe qué sucedió? Rechazaron la ayuda del emperador en aquel tiempo, Nerón. Rechazaron la ayuda del emperador romano. No necesitaban. Era una ciudad muy rica. Ahí se había sido destruida y la volvieron a edificar, más fuerte, muy opulenta, muy ostentosa, de mucha riqueza. No había pobreza en aquella ciudad. Por eso el Señor les habla como les habla. Entramos. Escriba el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aleluya. Le está hablando a una iglesia cuyas características ya mencionamos. La iglesia también es muy rica, muy rica, ostentosa. Amén. Y se caracterizaba porque la iglesia ponía principal énfasis en las riquezas. Una iglesia que no ora, una iglesia que no conoce la doctrina, una iglesia que dice que es iglesia, pero que no busca al Señor, que no obedece la palabra del Señor. Y el Señor le hace esta referencia, mire, por la Odisea, cerca de la Odisea. Por cierto, en la Odisea tenía todo tenía todo, pero no tenían agua. No había agua, y su riqueza le proveyó de acueductos, e hicieron traer de Colosas agua potable, y de otra ciudad cercana hicieron traer aguas termales. Hicieron acueductos para que llegara el agua caliente para su uso diario, para los tratamientos terapéuticos. Amén. Perdón, hermano Maricela. La ciudad de donde venía esa agua termal era Hierápolis. Hierápolis. Gracias, hermana Maricela. Por medio de acueductos. Sin embargo, estaba relativamente lejana a esa ciudad, de tal manera que cuando el agua llegaba a la Odisea, ya no llegaba caliente, llegaba tibia y llegaba sucia. ¿Por qué sucia? Obviamente porque los acueductos acumulaban desechos, acumulaban por allí lo que produce cualquier acueducto, humedad, y no se podía beber. Causaba un malestar estomacal terrible, daba asco. Aleluya. Por eso el Señor le dice: por como tú piensas que todo lo tienes, pero no eres ni frío ni caliente, eres como el agua que has hecho traer de lejanas tierras. No eres ni frío ni eres caliente. Por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Como tú haces con el agua que has pretendido beber, yo lo haré contigo. Amén. Pero nosotros no somos así. Nosotros no provocaremos el asco. ¿Por qué Dios dice esto? ¿Por qué lo dice? ¿A quién se lo dice? A una iglesia tibia.
¿Me está escuchando? A una iglesia tibia le dice: por cuanto ni eres frío ni eres caliente, sino que eres tibio y sucio aparte. Aleluya. Porque el agua llegaba sucia. Esto no lo está diciendo la escritura, pero dada la historia, el agua que venía de aquella ciudad llegaba sucia, turbia, no era cristalina y provocaba asco. Aleluya. Y el Señor le habla de esta forma a la iglesia de la Odisea: te vomitaré de mi boca. Eso a nosotros nos debe de ayudar para que las cosas del Señor las tomemos con responsabilidad, con temor. Adorar al Señor, obedecer al Señor, iglesia. Amén. Aleluya. Amarle con todo nuestro corazón. A veces jugando mis niñas y yo les digo a mis niñas: yo las amo más que mamá. Las amo más que mamá. Así yo les digo: no es cierto. No es cierto. Quien nos ama más es Dios. Y luego dicen mis niñas: pero también nosotros amamos más a Dios que a ti, papi. Y yo les digo: es que así debe ser, hijitas, porque nuestro amor debe girar en torno a Dios. El núcleo de nuestra familia debe estar Dios, debe ser Dios el núcleo. Lo que nos sujeta debe ser Dios. Amén. Porque entonces si usted ama más a papá o a mamá, entonces a Dios está en segundo término. Pero si usted ama a Dios, entonces va a respetar a papá y va a respetar a mamá, y los va a amar de tal manera que lo que su mamá le enseñe, su papá le enseñe, será la verdad. Amén. Y si ama a Dios, usted va a saber distinguir entre la verdad y entre la mentira. Qué importante. Nosotros tenemos que luchar por ser una iglesia fría, tibia o caliente. Caliente. ¿Y ese calor de dónde debe de provenir? Del Espíritu Santo, del Señor. Aleluya. La Biblia dice, hermanos míos, que en aquel tiempo Dios les repartió lenguas como de fuego a cada uno de los que estaban reunidos allí en el día del Pentecostés. Cuando usted entra en la presencia del Señor, llega el Espíritu Santo y con su fuego, hermano mío, purifica su vida, aviva su vida, le da fuerza. Amén. Aleluya. Al grado que no sabe ni por qué, pero un fuego lo está consumiendo, un fuego recorre su cuerpo, y eso es maravilloso, estar en la misma presencia del Señor. Recuerde que cuando estaban aquel pueblo, en el pueblo de Israel, o aquel pueblo de Israel transitando por Egipto, 40 años estaba por el desierto, 40 años, aquella columna de fuego los acompañó esos 40 años. Amén. Recuerda aquella zarza ardiendo que se le apareció a Moisés. Aleluya. Una manifestación o un símbolo del Espíritu Santo es el fuego que consume nuestros pecados, todo ello, nuestra carne. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Que seamos bautizados en Espíritu Santo y fuego. Amén. ¿Y qué significa el Espíritu Santo y fuego? Es que el fuego es quien purifica. Es el que purifica, hermanos, la vida del hombre. El fuego. Ni tibios ni fríos. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Calientitos. Yo creo que vemos algunos calientitos o medios. No, que estamos calientitos. Amén. Y mire lo que le dice, versículo 17: porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Amén. Y esto lo quiero hablar, hermanos, con mucho cuidado, pero quiero hacer alusión a lo que hoy se predica. ¿Cuáles los mensajes que están de moda? ¿Alguien sabe? Que tienen ya algunos años
mensajes modernos, enfatizados en qué, mensajes de qué, Prosperidad. mensajes de prosperidad, mensajes de riqueza, mensajes de bienestar terrenal, mensajes de que lo que usted le pida al Señor, usted lo declara y Dios se lo va a dar, cosa que es una mentira, no es cierto. A Dios hay que rogarle para que Él nos dé a otra cosa. Si Dios, yo me humillo ante Dios y Él no me da nada, Él sabrá por qué no me lo da. Dice Santiago, pides y no recibes porque pides mal, lo pides para gastarlo en tus deleites. ¿Y qué son los deleites? ¿Que no son los placeres de este mundo? ¿Que no es un deleite de tener un carro nuevo? Tener un carro nuevo es un deleite. Tener una casa nueva, una casa lujosa, es un deleite, es más que una necesidad. Lo que yo necesito es lo que Dios va a querer darme, no lo que yo quiera. Amén. Dios no tiene niños chiflados. Dios no chifla a sus niños. Es una mentira que Dios chifla a sus niños, a sus hijos. Dios no hace eso. Dios disciplina a sus hijos. Aleluya. Amén. Amén. Y yo lo hago en alusión porque hoy se predica el mensaje de que si usted da una jugosa cantidad de dinero, pacta con Dios, Dios le va a bendecir. No es cierto, es mentira. La Biblia dice, yo castigo a los que amo. Aleluya. Amén. Amén. Eso lo dice la Escritura. Yo castigo a los que amo. Aleluya. Sí, lo dice el Nuevo Testamento. Hebreos. Yo castigo a los que amo, yo azoto a los que recibo por hijos. Amén. Hermanos, no se crea usted. Cuando escuche el mensaje de que usted dé dinero para que Dios le bendiga, la Biblia no se mueve, el Evangelio no se mueve por dinero. Sí, son importantes las ofrendas, porque hay que mantener una congregación, una iglesia, hay que pagar recibos, hay que hacer algunos gastos, pagar la X. Pero el pastor que predica por riqueza, entonces deja de estar en el contexto bíblico. Aquellos hombres que menciona la hermana Maricela en la carta a los Hebreos, ¿cuántos hombres murieron aserrados, apedreados? ¿Cuántos naufragaron? ¿Cuántos fueron, hermanos, degollados? ¿Cuánta gente sufrió por amor a Jesús? Y luego concluye el escrito de los Hebreos diciendo, de los cuales el mundo no era digno. Aleluya. El mundo no era digno de tantos hombres que murieron por amor a Cristo. Le dice